la noche de miércoles. Lo habíamos anunciado anoche. Íbamos a estar conversando con Lourdes del Río. Lourdes es no solamente una cara conocida durante muchos años. ¿Cuántos, Lourdes? ¿Cómo estás? Hola, saludos, buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, ¿En televisión? en televisión yo te diría que ya casi llego a los 30 años, porque empecé en mi natal Puerto Rico y Ajá. luego estuve en Telemundo y ahora en Univisión hace ya como 23 años. Ujú. Y cuando uno ve, sobre todo creo que las cosas han ido cambiando un poco porque la televisión dejó de ser esta cajita mágica. Hoy, digo, las personas que están en televisión también están en redes. Pero nos pasaba que, sobre todo en formato de televisión, de noticias, con la seriedad que esto implica, uno nunca se imagina que le pasa algo a las personas que están en los noticieros, porque se los ven superpoderosos, ¿verdad? Esta es la idea que fuimos teniendo. Hasta que ustedes, bueno, y ahora con redes sociales pudiste compartir más, Claro. empiezan a mostrar su otro lado, ¿no? Lo que pasa detrás de la puerta conocida, que es la televisión. Y hace ya 9 meses, o este año fue, que Bueno, recibes la noticia. fíjate que cuando escuchaba antes de entrar al estudio que hablabas de la fecha de hoy, el Sí, 15 de marzo, sí. fue un 25 de marzo. El Ah, ya 25 de hace un año. marzo del año pasado me dan el diagnóstico. O sea que Eh, ya hace casi un año. y te escuché decir que tú ibas por el diagnóstico pensando que todo estaba bien. Correcto, con mi mentalidad en positivo, Claro. de que todo iba a estar bien. Claro, un poco preocupada porque tengo una tía que había tenido cáncer de seno 3 veces. Yo llegaba de justamente estar cuidándola allá en Puerto Rico. Y claro, en mi familia había cáncer. Y cuando te llaman y te dicen que tienes que regresar porque hay que revisar algo, pues Sí, es imposible que no te asustes un poco. claro. Pero yo manejaba los pensamientos lo mejor que podía, bloqueándolo y diciendo, no, todo va a estar bien, eso es que mi seno es muy denso y tienen que investigar un poquito más, pero va a estar todo bien. Y bueno, desafortunadamente no resultó así, pero Y hablando de los pensamientos, ¿qué pensamiento llega o qué pasa en la mente cuando te enteras de que hay una noticia que amenaza, o al menos por lo que conocemos, porque no, tú no sabías qué iba a pasar contigo, pero que puede amenazar tu vida? Es decir, ¿con qué te enfrentas en ese momento? en ese momento, por supuesto, te derrumbas, ¿no? En el sentido de, a ver, hay dos cosas. La primera es cuando voy, me hacen todos los exámenes y Ujú. ahí mismo ya no te dejan ir de ahí sin decirte qué encontraron. Ok. Y ahí mismo te dicen, porque claro, como es una visita que ya es diagnóstica, no es como cuando vas en forma preventiva, me dijeron ahí ya que era cáncer. Entonces ahí es el primer golpe, ¿no? Ese no fue el 25. El 25 es cuando ya me llaman a mi casa, me llaman mi ginecóloga para darme la noticia de que ya todos los exámenes fueron analizados de arriba abajo, ya no es una Es suposición, una confirmación. es una confirmación porque ya ese día me habían hecho la biopsia y la biopsia hay que esperar un poquito para que esté lista, pero Claro. ellos manejan eso mucho y bueno, desafortunadamente manejan eso mucho y saben cuando es algo que es, o sea, para que ellos te digan eso es porque prácticamente que es seguro, ¿no? Pero bueno, la seguridad llega a ese famoso 25 de marzo cuando me lo dicen. ¿Y qué pensé? Pensé inmediatamente que lo iba a sobrevivir. Ujú. O sea, me pegó. Cuando ya me llaman a mi casa fue cuando en realidad lloré, porque el día ese en la clínica se me escapó por ahí una lagrimita, pero el día que lloré así como, wow, no lo puedo creer. ¿Quién lo supo primero? ¿De tu familia, de tus amigos? Bueno, cuando me dan el diagnóstico me comunico con unas amigas y con el que era mi esposo. Y cuando me llaman el día ya, final, la primera llamada que hago es a mi ex esposo. Y bueno, ya después lo fui manejando ya con mi mamá en Puerto Rico y todo, ¿no? Porque también, tú sabes, la distancia hace todo más complicado. Entonces, darle una noticia así a tu mamá, que Claro, tiene 80 años claro, además. claro, claro. Pero gracias a Dios todo ha funcionado, todo ha ido, yo diría que todo ha sido para bien, Ujú. sinceramente hablando, te lo Y ahí digo. lo tomo, porque siempre pienso que la vida nos da oportunidades, algunas de mal sabor, pero son oportunidades para mirar cosas diferentes, para abrir el Total. corazón, abrir la mente. Eh, s- yo le llamo darse cuenta, uno se da cuenta. Uno, gracias a eso me di cuenta en tu caso, Ujú. ¿de qué te diste cuenta? Acerca de la vida, ¿de qué te diste cuenta a partir de esta noticia? Me di cuenta de tantas cosas, Julio. He aprendido tanto y me Ujú. siento tan bendecida por haber tomado el proceso de la manera en que lo tomé. Sí. Pues fue enriquecedor, Ujú. porque si lo que haces es quejarte o pensar negativamente que no lo vas a superar, es terrible. Entonces yo como tomé la otra postura, seguí con la línea de mi podcast, ¿no? En positivo. Yo verdaderamente siempre supe que iba a ser un camino difícil, porque no soy tonta, pero que yo lo iba a poder manejar. Ujú. Y así fue, nunca, o sea, yo nunca caí en depresión, yo nunca
los pensamientos negativos arroparon a los positivos. Yo verdaderamente aprendí mucho y entre esas cosas yo diría que lo principal que aprendes es que, hoy justo puse yo un contenido en mis redes sobre eso, la paciencia. Yo nunca he sido una persona muy paciente y si algo necesita una situación como esta es paciencia, porque todo va pasando poco a poco. Y muy lento, sí. Muy lento y tú miras al final del túnel y ves, en un caso como el mío, que yo estaba muy positiva, que todo va a ir bien. Pero en el fondo tú no lo sabes, no lo puedes garantizar. Y esa espera de cada cosa, de cada resultado, además vas aprendiendo sobre la marcha porque nunca has tenido una condición tan compleja como cáncer y te das cuenta de que todo está diseñado de una manera que hay que esperar, porque hay que esperar por resultados, hay que esperar que eso por la operación, hay que esperar para ver si te van o no a dar quimio o radio o lo que sea, ¿no? Entonces es un proceso que es bien agobiante en ese sentido, ¿no? Y más allá de lo que pasa en tu cuerpo, te enfrentas a un sistema de salud, sistema médico. Entiendo que trabajando en Univisión tienes un buen seguro, es decir, no tuviste que preocuparte por lo financiero. Pero, bueno, están los protocolos médicos. ¿Cómo te fue con eso? Tremendo, mira, yo aprendí tanto también en el proceso de que yo no me puedo quejar. Yo siento que, como tú dices, no solamente tener la posibilidad de tener seguro médico, sino que Dios me puso muchos ángeles en el camino, gente buena. Gente que no me conocía de la televisión, gente que no ve televisión en español, o sea, gente buena. ¿Que le importabas tú? Claro, gente que algunos norteamericanos, ¿no? Gente que no sabe nada de quién es uno. Y yo pues tuve esa dicha y sigo teniéndola. Pero el sistema es terrible, es apabullante, está diseñado para volverte loco. Imagínate, y tú pasaste por las mejores manos. Imagínate. Correcto. Y yo con más información que la persona promedio. Claro. Pero es terrible porque... Esta es mi opinión. Mi opinión es que no está diseñado en una forma donde todo encaje una cosa con la otra, sino que es como que esto está acá, esto está allá, entonces tú tienes que ir más o menos poniendo las piezas. Y si no lo haces tú, te pierdes. Que sería mucho más fácil, por ejemplo, como me enteré en el proceso que existe en algunos hospitales, no sé si en Miami hay alguno así, no creo. ¿Dónde haces todo el proceso? Donde tú te ves, por ejemplo, con tu equipo, y tu equipo es el oncólogo, el cirujano oncólogo, el cirujano, el oncólogo que te va a tratar si es que necesitas quimio, el radiólogo que te va a hacer las radiaciones. O sea, todo el mundo está como en la misma página y entonces es mucho más fácil. Porque, eso en Latinoamérica se usa bastante. Yo pienso que es la manera en que una enfermedad tan compleja como esa se debe tratar. Entonces era un poco que yo iba poniendo una cosa con la otra. Me ayudó mucho el concepto que existe acá de las Pink Sisters, que son personas, mujeres que ya han pasado por cáncer del seno, que era el que me ocupaba a mí. Y ¿llegaron a ti o tú las buscaste? Yo la verdad que lo traté como un reportaje, yo busqué todo. Muy bien. Yo busqué todas las formas de... Claro, tus ganas de investigar se deslumbraron. Sí, o sea, yo definitivamente, yo tenía como un centro de batalla en mi oficina de la casa, que es donde mismo hago el podcast, y yo tenía, o sea, tú veías la pantalla y había muchos sticky notes de estos, ¿no? Ajá. Porque yo iba, ok, entonces este es el teléfono de que logré comunicarme con el doctor tal, este es el mejor teléfono para llamar, esta es tal cosa, y así me iba haciendo un calendario y iba preguntando. Hubo una persona en particular que me ayudó muchísimo y que yo siempre la menciono porque ha sido, bueno, entre mis amigas y yo, que yo a ella le llamo Los Ángeles, a ella le pusimos el Arcángel porque ella es superior, ¿no? Es una colombiana maravillosa que está en el centro de diagnóstico donde a mí me encuentran el cáncer. Esa era una de las que no tenía ni idea de quién yo era, no, ella no ve televisión, una paisa divina, y ella, yo la he visto en función, ella hace eso con todo el mundo, o sea, ella es la jefa de enfermeras, la manager del centro, pero ella es como para ella una causa de vida, ella encontró, como me decía una amiga mía, ella encontró su propósito en la vida. Compasión y servicio. Y su propósito es, ella me dijo ese día, repito, sin conocerme, me dijo, este proceso va a ser bien duro y complicado. Yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda, tomarte de la mano y hacerlo más llevadero. Ella no tenía por qué hacer eso, porque su función en realidad terminaba con el diagnóstico. Claro. Pero fue así. Yo de verdad la llamé a la tarjeta que ella me dio y de verdad después me entero que ella hace eso con todo el mundo. O sea, ella siempre está ayudando gente. Y ella fue vital porque ella lo que me dijo fue, el problema es que aquí te abrumas porque el sistema es súper complicado y yo tengo los teléfonos de todos los médicos, los celulares, conozco a las personas de las oficinas. Conoce los caminos. Conozco los caminos y estoy aquí para guiarte y eso fue lo que hizo. Ella me ayudó, pero entonces muy interesante porque ella no te guía diciéndote tienes que ir a este o al otro. Ella te da las posibilidades. Yo en mi caso quise ir comparando dos centros, no quería como una sola opinión.
Y ella me ayudó en ese proceso. Ella me decía, sí, vas a la cita con este, vas a la cita con el otro, hasta que te decidas con quién te vas. Y entonces me guiaba, ¿no? Y fue maravilloso. Y a través de ella, también cuando ya llega la parte de, porque te repito, como es un proceso, yo no sabía que yo iba a tener que hacer quimioterapia. Cuando llega ese momento, ella me dice, ahora que ya sabemos que ese va a ser tu camino, te voy a poner en contacto con una persona. Una chica argentina maravillosa, a la que también adoro muchísimo, que sobreviviente, pero esa niña nació para ser Pink Sister. O sea, ella te lleva por el proceso, te manda fotos de lo de ella, además ella sabe mucho de nutrición, o sea, es una chica preparada, y eso también fue súper importante. O sea, y tener gente así, y por eso yo me siento en deuda, que el que yo pueda ayudar con mi escaso conocimiento, porque Claro. ni me acerco al que tienen ellas dos, pero por lo menos, Pero o lo has sea, vivido. claro, y no, y mucha gente me pregunta en redes y yo a todo el mundo le contesto. O sea, yo tengo fama de eso. Yo en realidad le contesto a todo el mundo los DMs, sobre todo si son preguntas así, ¿no? ¿Cuánto cambió tu carrera o tu enfoque sobre la carrera el haber pasado por esto? Yo creo que te sensibiliza. Tú más nunca vas a volver a hacer un reportaje de cáncer del seno como lo hacías antes. Claro. O sea, o de cáncer, O de enfermedades. o de enfermedades. Ves la vulnerabilidad del ser humano. Y además esto si lo aprovechas bien como yo siento que lo aproveché, te hace una persona mucho más sensible y una mejor persona. Porque, de nuevo, yo creo que yo siempre he sido empática y compasiva, pero esto te lo magnifica. Porque Claro. ahora o sea, es muy duro lo que se vive y tú sientes que wow, que importante es que haya alguien que te escuche y te entienda y que no te diga todo va a estar bien y siga caminando, porque sí, probablemente todo va a estar bien, pero tú en ese momento estás llorando por una cosa X Necesitas un abrazo. y lo que necesitas es un abrazo, exactamente. Y ese otro círculo, más allá de la clínica, que es el de los amigas, la familia, ¿cómo se fue gestando? Y te lo pregunto porque mientras hablas, muchos están pensando en ellos mismos también. Claro, Y total. diciendo, bueno, ¿qué haría en este caso? O si están pasando, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cuán importante es tener un círculo afectivo? Eso es vital, sin eso no se sale de algo como esto. Ujú. Yo vivo en un país que no es el mío, toda mi familia de sangre está en Puerto Rico, mi hermana, tengo una sola hermana que vive en Texas, o sea que tampoco está aquí a la vuelta de la esquina, pero yo siempre he sido amiguera y siempre he mantenido grandes amistades. Ujú. Y cuando llegó ese momento, lo primero también que aprendes es la humildad. Tienes que pedir ayuda porque en medio de lo que yo estaba pasando, mi relación afectiva se rompe. O sea, tu divorcio ocurre, o tu pareja se rompe en ese momento. Correcto. Dios, demasiado, pero un año. Y un cáncer acá también de piel. Ahora lo leí por allí, ahora me vas a contar. Sí, mi hoy ex esposo pues no pudo manejar la cuestión del cáncer y pues Qué curioso. nos separamos y nos divorciamos. Yo lo único que sí le pedí por favor que fuera lo más rápido posible porque yo tenía que enfocarme en mi salud. Le dije por favor vamos a acabar con esto lo más amigable y rápido posible Y para yo disculpa la concentrarme. pregunta, pero ¿qué es no poder lidiar con el cáncer? Eso sería, que habría que preguntárselo a Hácelo a él, él, pero, ¿verdad? pero bueno, él usó una palabra en un momento, la palabra miedo. Y yo de verdad, mira, no tengo nada en contra de él, ni tengo rencor, yo ni hablo prácticamente de esto, pero cuando se da un contexto como este, donde es parte del proceso, pues Claro. tengo que decir que yo en el proceso estaba sola. O sea, sola Ok. en el sentido de que, Claro. o sea, cuando ya yo me opero, que en Claro. mi caso es lo primero, ya yo Sí. estoy sola. Ante una amenaza uno dice todas las verdades. Claro, claro. Y ahí salió esa verdad. Y entonces, nada, Luego de muchos años. yo estuve casada 11 años y como 13 de relación. Mucho. Y de verdad, como yo lo dejé ir en amor y así me siento. Claro. Y de verdad que es que yo he sido bendecida por tantas cosas que yo no me enfoco, nunca me he enfocado en lo que no tengo, sino en todo lo que tengo. Claro. Y tengo muchísimo. ¿Y eso dónde lo aprendiste? ¿Con tu madre? Eso lo aprendí, si tú supieras, que con el podcast. Yo le he dicho a la gente que yo inicio ese podcast, que es un permiso que me da Univisión, porque esto no es un proyecto de Sí. Univisión, sino un proyecto personal. Que vale decir, lo tienes en YouTube y también sale en Spotify. En todas las plataformas. Todas las plataformas. Todas las plataformas. En YouTube está en video y se llama En Positivo. Y tu canal se llama Lourdes del Río. Correcto, en positivo también. Ajá. Entonces yo, bueno, en un momento determinado, para explicar un poco por qué Sí. creo ese podcast, yo siento, o sea, toda mi vida yo he hecho hard news, noticia dura, ¿no? Claro. Noticia fuerte. Y me gusta, es mi pasión el periodismo, pero yo siempre he sido positiva y siempre me han gustado las noticias buenas y para colar una noticia buena en el noticiero no siempre es fácil. Claro.
Entonces ya con los años de carrera yo dije, ay, yo quisiera hacer un proyecto de algo positivo. Y yo siempre ponía el hashtag en positivo cuando compartía cosas en redes. Se nació muy orgánicamente. Correcto, todo fue súper orgánico. Entonces ahí es que viene lo del nombre y ahí es que pido permiso, afortunadamente me lo dan y empiezo con mi proyecto. Y yo siempre decía que el proyecto era llevar gente que le diera herramientas a mi tribu, como le llamo yo a la gente que me sigue. Y así exactamente lo que yo creía que le estaba dando a la gente era lo que en realidad la vida me estaba dando a mí. Claro. Cuando explota porque es una explosión este diagnóstico en la vida de cualquiera, yo me agarré de todas esas cosas que había aprendido en el podcast. Que ya estaban en ti. Que ya estaban en mí y que, claro, haces como el esfuerzo ya más allá de verdad internalizarlas y vivirlas. O sea, retomé la meditación, mi espiritualidad creció, mi mente trató de verdad de siempre vibrar en positivo y empecé a ver las cosas diferentes. Pero no te quiero dejar sin contestar la pregunta que me hiciste. Cuando ya yo tengo esa situación de vida y que me doy cuenta de que tengo que pedir ayuda, pido ayuda y lo que hago es que hago un chat con grandes amigas que no solamente o sea, las que no estaban ahí no es porque no sean personas que yo quiero, sino que tú conoces la realidad de vida de cada para cual. No complicarles su agenda. Claro, gente que, por ejemplo, tenía su negocio propio, o era abogada, o era una persona, o era ama de casa, o sea, gente que yo sabía que iba a tener más flexibilidad para una situación como la mía, aparte de ser personas súper generosas y maravillosas. Entonces yo hago ese chat y les explico, las convoco y les digo, yo voy a necesitar ayuda, me estoy divorciando y ya saben que tengo un diagnóstico de cáncer y aquí estoy pues para pedirles ayuda, ¿no? Y así lo hice y fue impresionante. O sea, lo que esas mujeres hicieron por mí, yo no voy a tener vida suficiente para pagarlo. Porque es como yo siempre le digo a ellas, no es lo que ustedes hicieron, sino con el amor que lo hicieron. Yo nunca me sentí que molestaba, yo nunca me sentí, o sea, todos esos abrazos que uno tanto necesita en esos momentos. Ellas se rotaron cuando llegó la primera parte, que fue la operación. Obviamente no te puedes quedar sola recién operada. Siempre uno puede contratar a una persona, pero es un momento tan duro y tan vulnerable que tú no quisieras traer un extraño. Pensemos también que estabas en COVID, ¿no? Estábamos en el asunto Saliendo del COVID. de COVID. Sí, estábamos en el asunto. Todo un poco más. Claro, que todo era complicado porque tú tenías que protegerte y entonces meter cualquier persona en tu casa también que no sabes. Bueno, así surgen Los Ángeles de Luli, como yo les puse. Y, por ejemplo, cuando llegó la parte de la operación, que fue la primera, ellas se organizaron de tal forma que llegaba una y se iba la otra. Entonces, la que se iba, o sea, la que pasaba la noche conmigo para ayudarme, cuando llegaba la otra, o sea, esa se levantaba temprano por la mañana, lavaba la ropa de cama, para que cuando llegara la otra ya la camita estuviera limpiecita, le explicaba, mira, tal cosa, tal medicina, y entonces era una cosa impresionante. Y así fui viviendo todo ese proceso. Ya cuando me sentí que podía quedar sola, me empecé a quedar sola. Pero ellas siempre ahí, o sea, ellas me llevaban a las citas médicas, y cuando llegaron las quimios, se peleaban por llevarme a las quimios. No, si yo puedo. Había una que decía, no, yo te puedo llevar a todas. Y yo, no, pero vamos a dividirnos porque claro, todas quieren. Nos cansamos, ¿no? Nos cansamos. Y fue una experiencia maravillosa de solidaridad femenina, pero a la enésima potencia, de verdad. Fue algo que, como te dije, nunca voy a poder terminar de agradecer y fue una de las grandes bendiciones que recibí, ese apoyo de amigos y familiares, amigos varones también. Retomé una amistad de alguien que hacía rato con el que yo había trabajado con él en Univisión y siempre nos veíamos en el supermercado, porque vivíamos muy cerca. Claro. Pero cuando pasa esto, él se hizo presente y fue una cosa impresionante, porque él fue a llevarme unos, creo que escapularios él me fue a llevar algo religioso. Él me dijo, me gustaría llevarte tal cosa. Y le digo, sí, claro que sí. Entonces él va a la casa, medio tímido, porque claro, o sea, yo estoy pasando por eso, no sabe. Y yo le digo, no pasa, siéntate. Y nunca habíamos tenido esa conversación. Y resultó que él estaba en los mismos caminos espirituales que yo. O sea, empezamos a hablar y fue una cosa así como... Y ahí él se volvió el ángel varón dentro de Los Ángeles de Luli. Y él me ayudó muchísimo, me iba y me hacía compra. Entonces yo le decía, ¿pero qué me compraste? ¿Cuánto te debo? Y entonces decía, no, es que, mira, cuando yo me estaba estacionando vino un viento y se llevó el recibo y lo he estado buscando. Y yo le decía, Jorge, no te voy a pedir nada más si no me... O sea, cosas así, actos de amor tan genuinos. Pero también veo detrás de eso, imagino que es la parte tuya de productora. Tú produjiste
esos Oh, sí, meses. sí, Tú te ordenaste, es sí, sí, decir, sí. Yo me organicé porque, y no esperaste, saliste a buscar. correcto, salí a buscar y todo el tiempo, como te dije, me mantuve lo más informada Ujú, posible, pregunté todo lo que sentía que tenía que ujú, preguntar, pero siempre en espera de una respuesta que no fuera que alguien me viniera a contar una historia de horror. O sea, ujú, yo me cerré a cualquier cosa que no vibrara en positivo. Eso fue bien importante y bien sanador para mí. O sea, yo no estaba en un momento ni para que me cogieran pena, ujú. ni para que me vinieran a hablar de la prima que ¿Qué le ella lo pasó lo superó, mismo? Claro. o la que no lo superó, o no sé cuánto. Que ahora es muy curioso porque ahora con lo que me encuentro, ahora que regresé a trabajar y que estoy más como en el mundo, ¿no? Normal, es la gente que no lo hacen de mala fe, ¿no? Pero es muy cómico porque te dicen, ay, qué bueno verte, te ves tan bien, ay, yo tengo, si tú supieras que mi vecina igual, ella lo superó, bueno, a los 15 años le volvió, y no lo pudo superar, pero no, no, maravilloso, y tú te quedas como que, ok, o sea, yo estoy ¿Qué me ahora mismo en quieres el decir? proceso de precisamente dejar de ser sobreviviente, como lo llamo yo, para convertirme en viviente. Ujú. Quiero vivir normal como la gente y no estar pensando que en 15 años me va a volver nada, ¿no? Mira, hay una buena noticia que hoy salió publicado, lo leía en un periódico español, que es lo que va a ocurrir dentro de 5 años, no 15, porque va a haber mucha investigación médica que está permitiendo que el cáncer no se lleve tantas vidas, ¿no? Una pastilla experimental logra la remisión completa del cáncer de 18 pacientes con una leucemia muy agresiva. Sí. Esto está en etapa de prueba, pero todo indica que la ciencia ya está llegando a un lugar donde podamos pensar que hay esperanza con cualquier diagnóstico. Sí, no, y mira, en el cáncer de seno en particular, una de las cosas que deben saber las que están allá afuera y estén atravesando por eso, o en el futuro tuvieran que atravesar algo así, es que como el cáncer de seno ha hecho tanto ruido Claro. por todo esto del Susan Kahneman y todo Ajá, esto, ajá. es el que más ha logrado llegar fondos para investigación. Es Entonces es el cierto. más investigado y por eso hay tantas posibilidades buenas de que lo que antes era un diagnóstico, Terrible, básicamente sí. una sentencia de muerte, Sí. ahora no lo sea. Ujú, Y es increíble, o sea, yo nunca pensé que me iba a morir. ujú. Te lo puedo decir mirándote a los ojos. Yo Te iba a nunca pensé preguntar que me iba eso, a si morir. había cruzado la idea de la muerte, porque a todos nos pasa en algún momento, sí, y ante una enfermedad, bueno, es una posibilidad. Si se había cruzado y qué había sentido, porque creo que eso es un momento muy íntimo, pero muy poderoso, ¿no? Darse cuenta que uno puede morir. Mira, yo creo que, en serio, no creo que pensé que me iba a morir, pero sí por momentos pensaba en las consecuencias, ¿no? Yo decía, Dios mío, me están haciendo Claro. vuelvo a la ¿Cómo quimio, ¿no? quedaré? Wow, ¿cómo será todo esto? Yo recuerdo que justamente la noche antes de la primera quimio yo no dormí nada y Ujú. llamé a esta que te mencioné, Ajá. a la arcángel Cristina, y le dije, Cristina, y claro, una mujer que no ha pasado por eso, porque ella nunca lo ha vivido en carne propia. Lo que pasa es que tiene una sensibilidad de película. Y ella, recuerdo que se quedó hablando conmigo como una hora y me empezó a decir, tú lo que tienes es miedo a lo desconocido, pero tú vas a ver que cuando ya tú lo conozcas y te entiendas el proceso, pero es lógico que te sientas así. O sea, porque también es importante la validación. La gente no te puede decir, ay, no te preocupes, como no me voy a preocupar. Claro, claro, claro. Me Esto es serio. preocupo, pero con cautela, ¿no? Me Claro, claro. preocupo, pero con esperanzas. Sí. Eso yo creo que es parte de... Mencionaste recién la palabra espiritualidad en dos momentos. Decías que tu espiritualidad creció y que es de alguna manera un sustento en este momento para ti. Total. ¿Cómo es ese camino para ti? Mira, yo siempre he sido una mujer de fe. Ujú. Yo crecí en un hogar católico, Religioso. estudié correcto, en un colegio católico, etcétera. Pero la parte dogmática hace mucho tiempo, pues en realidad la abandoné, ¿no? O Claro. sea, pero nunca dejé de ser una persona espiritual y nunca dejé de buscar y nunca dejé de creer en Dios ni nada. Pero cuando te pasa algo como eso, te das cuenta quizás la importancia todavía más allá de cultivar eso siempre. Y yo me apegué mucho a eso y me hizo mucho bien y además recibí muchos, o sea, como yo soy tan abierta, porque para mí que es la palabra espiritualidad, significa muchas otras cosas más allá de la religión, pues yo recibí de todo, desde vírgenes hasta rosarios, hasta medallitas, hasta oratorios, de todo. ¿Tuviste algún tipo de terapia alternativa en el mientras tanto? Bueno, yo lo ataqué muchísimo con la alimentación. Ujú. Desde que a mí me dieron el diagnóstico y sobre todo después que salí de mi relación, o sea, que ya yo era la que estaba en la casa y podía controlar eso más, yo cambié mi dieta, pero dramáticamente y no la cambié por el cáncer, o sea, como para solo el cáncer. Claro, Como que ese es mi estilo de vida ahora. claro.
Por eso estoy bien delgada, porque también, aparte de que todavía mi cuerpo se está recuperando. Pero muy vital, se te ve muy vital. Sí, sí, eso es increíble, porque a veces como que el video no va con el audio, digo yo. Sí. Porque sí me siento Sí, se ve muy bien. me siento muy viva, ¿no? Pero como, claro, cuando empiezas a comer tan saludable, pues como no estás comiendo la basura que a veces comemos, pues entonces es difícil que reganes peso. Claro, claro, además te desinflamas, entonces uno luce más delgado de lo que realmente está. Correcto, entonces estoy en eso, ahora estoy bien feliz porque me pesé esta mañana en el supermercado y pesé 104 y yo 105 y yo, wow, tengo 105 libras porque yo me puse en menos de 100 libras. Claro. Yo Si perdí contaste 30 que habías libras. perdido, ajá, 30 Yo libras. perdí 30 Claro, libras. que tú eres pequeña, entonces es Correcto. un peso, ¿no? Sí, 30 sí, libras. sí, total, total. Y yo cambié eso también, eso fue otra cosa que yo reestructuré totalmente. Y sí, ¿por qué no? Mi manera de ver la vida. Ujú. O sea, trato, como dicen mis queridos cubanos, de no coger lucha por todo. Yo era bastante de coger lucha, eso era un rasgo mío de personalidad, igual que la impaciencia. O sea, eran dos rasgos que no me gustaban y que siguen sin gustarme y que siguen estando ahí porque es parte de quién soy yo. Claro, claro. Pero bueno, o sea, Uno lo sabe llevar. soy como mucho más consciente ahora y trato de verlo de la manera correcta, ¿no? O sea, sobre todo, tú sabes que me ayudó mucho, mucho a mí, Julio, y se lo recomiendo a todo el mundo, vivir en el presente. Claro. Tantas veces que lo hemos leído, tantas veces que nos lo han dicho, pero qué diferencia hace vivir en el presente. Cuando creas conciencia sobre eso. O sea, es hoy. Yo, por ejemplo, cuando la gente me decía, ¿y te van a dar quimio? Y yo, no sé. Pero averiguaste, y yo no he averiguado nada porque todavía no estoy ahí. Cuando esté ahí, me preocupo por la quimio. Ahora, eso se trabaja por mucho tiempo, tú lo venías trabajando. Correcto. Porque digo, es un músculo, el músculo de la paciencia, por ejemplo, es un músculo que requiere trabajo. Sí, sí, pero cuando te ves obligado, Ujú. como en el caso de que Claro. estás en una situación, Aceleras el proceso. aceleras el proceso y te das cuenta de que no estabas equivocada cuando entendías que era importante. Claro. Y de nuevo, no quisiera estar donde todavía no estoy. O sea, todavía hay cosas que ya cuando volví a trabajar otra vez, no sé qué, la cosa, la noticia, la misma inmediatez y locura del trabajo que hago. Pero hay momentos como que me retraigo así y digo, todo va a estar bien. O sea, te preocupas por una cosa que no ha pasado, pero te preocupas con un fervor que pareciera que pasó. Te preparas para una guerra que no comenzó. Correcto. Y bueno, ya tú sabes, y si alguien sabe de todo eso eres tú, que está comprobado que el 80 y tanto % de las cosas por Pura las que actitud. nos preocupamos Sí. nunca pasan. Sí. O sea, te has pasado la vida preocupándote por no sé qué que nunca pasó. Con respecto a la ansiedad, yo soy ansioso. En realidad no soy ansioso. Tengo conductas ansiosas. Ok. Porque antes pensaba que era ansioso y digo, pero yo tengo que cambiar esto. Y no, y me di cuenta que mi tiempo y los tiempos de la gente son diferentes. Claro, tú ves las cosas más rápido y los demás quizás demoran un poco más. Y empecé a entender los tiempos de los demás, pero no traté de cambiar quién soy, porque yo soy el que lleva estos tiempos. Entonces, claro, en tu profesión seguramente eres la que quizás más rápido ve las cosas, pero bueno, esa es tu virtud también, ¿no? Entonces, sí, no total, tratarnos nunca lo como había visto así, algo pero es cierto. incorrecto. Sí, bueno, por ahí también he leído que uno no debe cambiar con lo que llegó, porque por algo Claro, llegó con claro, eso. claro, a veces es un beneficio. Correcto. Sí. Pero hay cosas que yo creo que sí podemos modificar un poco para nuestro beneficio y el de los demás. ¿Te recuerdas por qué elegiste el periodismo? Yo toda mi vida sabía que iba a estudiar algo que tuviese que ver con hablar, porque hablo hasta por los codos. Pensaba inicialmente que iba a ser abogada, y de hecho en mi familia todo el mundo lo creía por eso mismo, por mi personalidad. Pero se me atravesó el periodismo, no conocía mucho de las comunicaciones ni de ese mundo, y me enamoró y igual, o sea, yo me considero periodista, obviamente lo que soy y lo que estudié, pero yo más que todo soy comunicadora. Comunicadora, A mí claro. lo que me gusta es comunicar. Claro. Si el periodismo es una de tus maneras, la que más conocemos. Correcto. El podcast te permitió algo más. Sí, total, porque es el otro formato y es la libertad esa que te da. Tú has estado cubriendo muchas noticias importantes para este país. Quisiera no recorrer el pasado, pero conocer tu opinión acerca de noticias de estos tiempos. Por ejemplo, el tema de inmigración, frontera. No sé si has vuelto a la frontera, todavía no. No estoy viajando por ahora porque todavía estoy bastante débil. Pero bueno, estás cerca de lo que pasa, ¿no? No, total. Y sí Así he hecho que, notas que tienen que ver con cosas que pasaron en la frontera. vamos a un corte y al regresar conversamos sobre esto. Estamos conversando con Lourdes del Río. Me da mucho gusto tenerte, Lourdes, y Igualmente, escucharte placer. aquí en la radio.
De hecho, deberías hacer radio porque te va muy bien la radio. No sé si has hecho alguna vez. Sí, la he hecho y es uno de mis grandes amores. Ah, muy bien, muy bien. Se nota, se nota. Conversar contigo. Igual. Y la pregunta sería, ¿qué te dedicas en tu vida cuando no conversas? Porque eres muy buena conversadora. Pues a conversar más, porque entonces hago el podcast y hago Claro, mentira, claro, mentira. Mira, yo soy muy casera, a mí me gusta Ajá. mucho estar en mi casa, leer o escuchar música o estar con mis perritos, compartir con mis amigas, me gusta mucho salir a comer fuera, pero eso ahora se me ha complicado un poco con lo de que cambié la dieta. Claro. Tengo Qué que, difícil, ¿verdad? sí, muy difícil. Qué poco se consigue buenos alimentos en los Correcto, restaurantes. porque por ejemplo yo como todo orgánico ahora, Claro. que el pescado sea wild caught y cosas así que no lo hay en todas ¿Y partes. logras identificar cuando algo no es orgánico, aunque te digan que es orgánico, por ejemplo, en un restaurante? No, porque en realidad en los restaurantes, o sea, se sabe que no es orgánico. Pero en algún lugar de estos nuevos que tienen comida No, más fíjate, orgánica. no he ido, todavía Ajá. no he ido a mis restaurantes que quiero mucho, que siempre me han gustado, y lo que pasa es que también ya, después que salí del proceso, me extirparon el cáncer, pasé por todo, Claro. ya también me estoy dando un poco la oportunidad, como te decía, de pasar de sobreviviente a viviente. Claro. A Entonces, vivirlo todo. sí, entonces yo, por ejemplo, estuve en Casa Mariano, el comercial Ah, gratuito, buenísimo, aquí, de nuestros vecinos. aquí cerquita. Excelente, además tiene un... Además lo adoro a él porque es súper talentoso y buena persona. Y fíjate que Mariano, fíjate cuán buena persona es que Mariano me mandó comida cuando yo estaba allá. Me dijo, dime qué quieres comer y te lo envío. Imagínate. Y así me pasó con Brisa de España también. O sea, los amigos, de verdad que todo el mundo se hizo presente. Pero bueno, fui el otro día y ¿qué me comí? Pues me comí un brancino. Porque Claro, pienso que claro. ese pescado no debe tener los niveles de contaminación, Es cierto. pienso yo, ¿no? Es cierto. Además digo, porque me como, porque entonces también te tienes que auto controlar de no pensar que todo te va a hacer daño. Sí, porque si no, no vives. No vives. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, bueno, no, yo me voy a comer un brancino con unos espárragos y un risotito y bueno, ya, y eso a no sé cuándo me vuelva a romper la dieta, ¿no? Lourdes, ya estás de vuelta en el noticiero. Sí, ya estoy de vuelta. No estás viajando, pero estás cerca de la noticia. Sí, estoy cubriendo, lo que pasa que trato de que, y han sido, aprovecho la oportunidad, en Univisión se han portado, que no tengo palabras para agradecer todos los acomodos y todo, han sido maravillosos. Entonces yo regreso, pero como todavía no estoy totalmente bien, pues trato de, en la medida de lo posible, no ir a la calle, que he ido, pero en pocas ocasiones, y trato de manejarlo todo desde allí, montar la historia, o sea, entrevisto a la gente por Zoom, porque como es internacional, nosotros, mejor dicho, nacional, pues muchas veces los expertos no están en otro aquí. lado, claro. Y entonces hago mi nota y todo, sí, y fue muy, muy lindo porque, bueno, el regreso fue espectacular porque la gente, o sea... Una celebración, ¿no? No, fue una cosa impresionante y ver, qué sé yo, un editor que tú jamás esperas eso, o sea, llorando, me abrazaba, o sea... Bueno, un poco lo que te pasó con tu amigo. Uno no sabe cuánto te quieren hasta que llega un momento como Qué ese. cosa más increíble, así Porque es. no acostumbramos a hacerlo saber o a decirlo. Así es, y me pasó con la señora de limpieza. Bueno, lo primero fue la señora que siempre está en la puerta, la security, una barranquillera comiquísima ella, y siempre yo estoy bromeaba con ella. Que te fue a esperar al carro, ¿no? Algo así. No, ella estaba allí, y yo cuando voy llegando a Univisión digo, Dios mío, si aquí está la barranquillera hoy, que yo sabía que ella era la que Ajá. tenía ese turno. Ajá. Yo dije, a mí me da algo, porque o sea, va a ser bien emotivo, ¿no? Claro. Entonces yo llego en el carro así y ella abre. Cuando esa mujer me ha visto, ha empezado a dar gritos y decía, gracias Señor, que la... No, fue una cosa tan y tan emotiva y tan hermosa. Eso fue llegando, imagínate. Ya cuando me bajo del carro, me voy entrando con Borja Voces y otra gente. Y aquí está, bueno, fue una emoción si tras hubiera emoción. alguna célula que tenía que sanar, se terminó de sanar con Se eso. terminó de sanar y con Puro los amor. abrazos y todo. Y bueno, me dio un abrazo con Jorge. Jorge, otra persona que se portó súper bien, me llamaba. O sea, por eso te digo, una cosa es que la gente te diga que te quiere y otra cosa es que te lo demuestre a ese punto, porque no tenían por qué hacerlo, la gente no tenía por qué llamarme, no tenía por qué escribirme, no tenía por qué mandarme flores, a veces aquello parecía un jardín, o sea, cuando la gente del canal, mucha gente y amistades de otras cosas me mandaban flores y a mí me encantan, entonces, y yo estaba sola en mi casa, o sea, imagínate qué lindo estar rodeado de flores y de cariño. Te voy a sentar en el sillón duro del periodista para que nos digas cómo estás viendo el tema de la inmigración. Tú has venido reportando en estos largos 30 años, o 20 por lo menos aquí en Estados Unidos, con Univisión 23, y has visto todos los procesos de migración y de migrantes, ¿no? Como también el migrante ha ido cambiando. ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que, no sé qué piensen los que me están escuchando o cómo lo van a tomar, pero yo pienso que está en uno de sus peores momentos. Sí, ¿no? Yo creo que ahora sí está bien lejos eso de que tanto se hablaba de
importante, la legalización, Sí. de dar o sea, un paso adelante a Sí, resolver de el problema reforma. migratorio, reformar el sistema. El sistema Está colapsado. estaba complicado y ahora se colapsó. Porque, o sea, toda esta locura que hay en la frontera, este descontrol. Y claro, siempre acuérdate que esto aquí, lo que pasa acá, es un reflejo de lo que pasa en nuestros países. Claro. Entonces, las cosas están bien complicadas en el Ujú. sur. Y para acá, y en el mundo entero, porque aquí llega gente de la India, de todas partes, Ujú. de Rusia, estaban entrando no sé cuántos rusos por semana por la frontera, Claro. porque todo el mundo está queriendo llegar al que entienden es un lugar mejor. Y el problema es que el sistema no funcionaba, no estaba sano, entonces imagínate, fue llover sobre mojado. Ahora llega esta crisis, estas caravanas, esta locura, la gente desesperada, porque es lo que yo siempre digo, cuando la gente dice, bueno, pero imagínate, no podemos dejar entrar a todo el mundo. Sí, yo sé que es cierto, pero si fueras tú uno de esos que está tratando de entrar, Claro, claro. si tú eres el que tienes hambre o te van a matar las maras salvatruchas a tu hijo en Nicaragua, o sea, entonces sí. No, hay que tener empatía Sin y dudas. solidaridad. Absolutamente. Yo no estoy diciendo vamos a abrir la frontera y que entre todo el mundo. Yo Solo entiendo que hay no. que ordenar, pero no podemos dar la vuelta y hacer que no pasa nada. Y a mí, tú sabes cuándo más me duele. Yo nací ciudadana americana porque soy puertorriqueña. Claro. Pero a mí lo que más a mí me duele y me ha dolido y me ha llamado mucho la atención siempre el tiempo que he vivido aquí es cuando yo escucho a otros latinos que están aquí gracias a haber logrado legalizar su situación y que hablen como tan Con despectivamente. Es indiferencia. como que tú entraste por una puerta y después no te importa cerrarla y que los Sí. que vengan atrás, Sí. bueno, pero es que... Incluso gente de tu propio país, eso Por- se escucha mucho. Exacto, entonces tú dices, wow, qué duro, ¿no? O sea, y yo he tenido esas conversaciones y discusiones con esas personas y le he dicho eso, le he dicho, oye, pero ¿cómo es posible que yo tenga más sensibilidad ante un tema cuando yo nací siendo Sí. ciudadana americana? Y por otro lado, preguntarte sobre el extremismo, en el que el periodismo ha caído, sí ha caído, no voy a decir hemos caído porque yo no estoy allí, pero los medios de comunicación hemos caído y que se ha convertido en un gran negocio, ¿no? En esto de a ver quién grita más fuerte. ¿Cómo te llevas tú con eso? Porque tú vienes de la corrección periodística y te encuentras ahora con este salvajismo de Mediático. leones. Sí, total. Entonces estoy en total acuerdo con tu comentario y en desacuerdo con esa actitud. Claro. Yo, al menos el periodismo que yo estudié, no sé si es que ahora hay uno nuevo y nadie me lo dijo, Ujú. es objetivo. Bueno, uno se pregunta si será periodismo. Yo creo que hemos abandonado el periodismo. No, yo creo que es Es el negocio de la información, pero ya el otra negocio cosa. de la información y peor que eso, ahora todo el mundo es editorialista, o sea, la Claro. gente ahora, todo el Sí. mundo opina, Sí, pero opina feo, o sea, Sí. es como la persona que no hace las cosas de acuerdo a lo que tú crees, sí. tú te refieres a esa persona de una manera muy fea, muy Sí. despótica. Y yo creo que, de nuevo, regreso a mi punto inicial, yo creo que el objetivo, o sea, a ver, la objetividad no existe, No, y es muy relativa. porque Sí, sí, sí. todos obviamente tenemos una opinión. Pero el sentido común es fácil de encontrar. Pero claro, y sobre todo, o sea, tú no tienes que ser 100% objetivo, tú tienes que ser justo, al menos así es que yo siempre he tratado de hacer mi periodismo. De acuerdo. Yo no me voy a poner a favor de uno, o sea, este dijo este y este dijo lo otro y yo te los presento los dos y mi filosofía, la mía, siempre ha sido la decisión la tomas tú. Claro. Yo te estoy poniendo a este diciendo una barbaridad y a este otro que parece más ecuánime y tú decides a quién tú escuchas. Pero lo que tú no puedes hacer es ponerte a dar opinión y yo lo que veo es que cada vez más opiniones y entonces es como que fíjate, a veces yo prendo un canal y después prendo otro porque yo sí veo todos y me doy cuenta que parece que vivimos en mundos diferentes, en países diferentes. Sí. O sea, ¿dónde está la verdad? La verdad no la tiene nadie. Ujú. Pero por lo menos cuéntame de Pero verdad lo que pasó. Se cuentan de pedacitos. Tú Sí. cuéntame lo que pasó, todo, lo bonito, lo feo, lo regular, y yo tomo una decisión. Pero si tú solamente me estás diciendo lo que hizo el que tú estás apoyando y en el otro lado igual, es súper difícil. O sea, porque entonces para estar informado tienes que hacer lo que hago yo, ver a todo el mundo. Ujú. Y la última pregunta, porque nos quedan 2-3 minutitos, es preguntarte sobre lo latino. Lo latino también ha ido cambiando. Lo latino hace 20 años era un concepto hasta de comunidad. Hoy en día lo latino ya está prácticamente, claro, porque nuevas generaciones se han mezclado con lo americano y han nacido los Latinex y se ha, como todo, tiene ahora ideologías, entonces también hay ideologías sobre lo latino. ¿Cómo te sientes tú como mujer latina en televisión ante esta ensalada, ¿no? de lo latino que no se comprende muy bien hacia dónde va? Mira, yo creo que a diferencia de lo que te dije de inmigración, Sí. yo creo que los latinos estamos en un gran momento, Ujú. porque como tú dices, generacionalmente ya hemos estado aquí mucho tiempo Sí. y hemos logrado muchas cosas súper conquistas, importantes. sí. Lo que tenemos es que enfocarnos en eso y utilizarlo para bien.
pero yo creo que es un buen momento. Y en cuanto a esos conceptos, fíjate que eso es como divisivo, porque hay gente que te explica por qué ese concepto debe ser y el que te dice que no, que lo que hace es dividirnos más y por qué hay que tirar para la izquierda o tirar para la derecha. O sea, ahí no me atrevo a opinar, porque verdaderamente yo, como lo veo, es que todos somos latinos y seguimos siendo latinos y el término o no término, en realidad al final del día es para identificarnos como hispanos y como el gran error que cometen siempre, sobre todo los que no son latinos, que es pensar que somos un grupo homogéneo, cuando más heterogéneo no podemos ser. Empezando por la forma de hablar, que ya hablamos diferente. La forma de hablar y la manera de ver el mundo también. ¿Piensas en algún momento jubilarte de la profesión o eres de las que va a seguir haciendo periodismo no importa dónde o con qué? Mira, yo creo que sí, que en algún momento me voy a retirar. ¿Te gustaría? Lo que yo me podría retirar, digamos, de hacer periodismo activo, más nunca de ser comunicadora. Claro, o sea, yo creo que me vuelvo loca si yo en casa no tengo o sea, si me retiro a un punto donde yo no voy a ver un micrófono de radio, que una cámara casa, más nunca. Tienes tu estudio y tu micrófono. Correcto. Entonces, por ahí, bueno, ahí vamos al mundo entero, ¿no? Recordarnos dónde te encontramos en redes sociales. En redes sociales, en todas estoy como Lourdes del Río, pero es Lourdes-del Río. Bien. En YouTube también me encuentran como Lourdes del Río y el podcast, si van a mi página, es como la manera de encontrar todo lo que está relacionado conmigo. Positivo.com. Que es lourdesdelrío.com. Ah, ok. Porque Perfecto. ahí es que encuentras el podcast en audio y en video, ahí encuentras una tienda virtual que también en todo esta situación de vida nueva me salió, porque la gente me hablaba tanto, ay, qué bonitos los mensajes que usted pone, y de repente se me ocurrió hacer una tienda con propósito, como la llamo, ¿no? Con tacitas y cosas que a la gente les recuerde todas esas cosas positivas que debemos mantener en lugar de estar pensando lo que atrae, lo que no queremos. Encantadísimos de tenerte. Un placer. Lourdes del He Río. disfrutado muchísimo esta conversación. Igualmente, la repetiremos en algún momento. Claro que sí, encantada. Lourdes del Río al final del día, Tito Silva, Karen Aranguibel, Sairena Barbosa, yo soy Julio Bebione. Mañana regresamos. Mañana vamos a estar conversando con Homer Pardillo, quien se encargó mi amigo querido de continuar el legado de Celia. Él ha sido una persona muy presente también en mi proceso, siempre mandándome, él y su esposa. Ha sido muy lindo, Homer. Bueno, mañana lo tendremos en tu silla. Mañana le das mis saludos, por Gracias, favor. así será. Hasta mañana, muchas gracias.